Andreu Spina te agarra y te dice, vos tenés un hijo, un bebito chico, una vez por semana cuando le cambiás los pañales, pimba, le abrís las caderas suavecito, se las estirás y jugás un poquito, ¿no? El bebé va a hacer fuerza porque se está desarrollando neuromotrizmente, o sea que está conectando constantemente ángulos, gradientes articulares, sin ser consciente de mucho para qué mierda sirve, ¿no? O sea, pero Claro, estamos viendo la carne. Entonces vos lo estimulás en esos grados, pimba, una vez por semana, 2 años, o sea, una vez por semana, 1 año y medio hasta que camina, y después de alguna manera, una vez por mes se lo seguís haciendo, y bueno, use it or lose it, o sea, o lo usas o lo pierdes, el bebé a los 60 años lo va a poder hacer, porque lo siguió haciendo. claro, Pero la cuestión es que a nivel software y hardware, a nivel de anatomía, la anatomía es la misma, que la de Fede, que la mía, que la del bebito, que la del claro, padre. La anatomía, la estructura de tejidos es prácticamente lo mismo. Lo que cambió fue la fisiología, fue el uso que yo le di a esa anatomía y ahí está el software, ahí está el sistema nervioso. Por eso claro. lo interesante es simplemente, más allá de ir, si son los tendones, si son los ligamentos, si es la cápsula, lo que es seguro es que en esa zona gris no tenés fuerza, papá. Si yo te llevo ahí con una llave, te resbalás, andando en roller, en skate, lo que sea, una frenada, te resbalás, se te abre la pata ahí, difícilmente puedas generar fuerza excéntrica para frenar y que no se te salga la gamba y que te desgarres, fuerza isométrica, concéntrica, lo que sea. No la tenés, no tenés las conexiones. Es más, en los casos de urgencia, se ha visto, viste los casos de esos que a una persona se le cae una roca de media tonelada, se salva la vida empujando la roca, pero se desgarra en varias partes y varias inserciones musculares y demás. Bueno, eh, por lucha o huida, sí, riesgo de muerte, se salva la persona, pero esos ángulos obviamente no los tenía entrenados. Claro, Se salva su vida, pero a costa de romperse casi todos los tejidos involucrados. Es un poco lo sí, mismo. claro, Es un poco software y claro. hardware. Mirá, allá, Hunter, por ejemplo, te dice, allá en California está de moda. Vieron que yo soy muy transparente. Y lo que veo, más o menos lo integro y después lo dialogo como un humano civilizado y con capacidad Sí, cognitiva y racional, que me parece que evolutivamente deberíamos tener todos, sí, aunque la parezca algo tenemos. extraño. Algunos la tienen escondida y otros ni siquiera se enteraron todavía que la tienen. Pero en fin. Allá, mirá, en California, es muy parecido acá que en Uruguay también, está de moda ser vegano y hacer yoga. Eh, ¿Qué Oh, otra cosa? Eso seguro. Ser vegano y hacer yoga está de moda. Entonces, ¿qué pasa? Hunter, por ejemplo, y los locos allá, de los que trabajan con el FRC, eh, han visto, se han llenado de gente lesionada de yoga, de sí, yogis, de estirar, ¿no? O sea, la pata acá, gozo acá, los nudos, todos los nudetes. Pero ¿qué pasa? Ellos no tienen amplitud de movimiento en general. Por más que hagan paro de mano, posiciones que sí involucran fuerza, pero no es fuerza, no es conexión neuromuscular en las articulaciones involucradas para mantener una carpa, por ejemplo. La sí, cadera no está haciendo fuerza. Vos estás haciendo fuerza de empuje con los brazos, con los tríceps, claro. capaz que los pies, el tobillo. Pero la cadera, por ejemplo, la flexión de la cadera en una carpa está bastante pasiva. No significa que vos ese ángulo llegás voluntariamente parado. Entonces, por ejemplo, ellos han encontrado y han recibido muchísima gente, por ejemplo, que practica yoga con lesiones o con déficit muy grandes, que es lo que menos uno a veces percibiría. Ah, mirá, o sea, el común denominador te dice, sí, cómo se estira este gurí, cómo se Sí, abre de sí, patas. Pero en realidad, o sea, voluntariamente, ¿puedo o no puedo hacerlo? Ahí está la posta, ahí es... Pasa que, claro, claro, son años de usar una palabra, ser flexible, claro, a sí, 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 costa de sí, ignorar qué significa ser flexible, ¿no? claro. Y bueno, y es algo que, y como decís vos, o sea, es muy difícil de llegar a entender, o sea, porque ponete a pensar que algunas veces hasta a nosotros se nos complica. Hay veces que cuando Sí, yo digo que la flexibilidad
y me pongo a pensar, o sea, cuando estoy en otro ámbito, ¿no? Cuando me pongo a pensar un poco más profundo y, y llego a la raíz que todo es todo, porque no me queda otra que pensar que todo es todo, pero la Sí. flexibilidad, la amplitud de movimiento y todas esas definiciones que podemos llegar a inventar, porque incluso podemos inventar una definición que suene mucho más lindo que en Wikipedia, por ejemplo, porque Sí. acá puede ser cualquier cosa. O podemos Entonces, inventar una mejor que la de Mario Santo, capaz. también, o sea, es todo muy subjetivo. Yo creo que Sin, sin el gran desmerecer debe que el trabajo tenemos, de nadie. que el gran debe lo que tenemos los profesores de educación física en cuanto a la investigación y demás, es darle como a lo largo de los años, los tobillos se fueron cada vez más especializando en la bipedestación, entre Sí. toda la, porque es como que hay un mini cerebro en el tobillo. Uno, claro, la gente va a mirar y me va a decir, este tipo está loco, vamos a salir de acá. No, A no, pero ver, te entiendo. Yo voy, cuando bueno, hablo de software, yo hablo de eso, ¿viste? Y yo se lo digo a mis alumnos, a la gente, yo le digo, o sea, varias formas de explicar, como nosotros hacemos acá, en varios idiomas, digamos, pero sí, el software para mí es eso, son los cerebritos que vos mandás desde el sistema nervioso central al medular periférico, o sea, como cada, como, redes. claro, como dijo Fede, o sea, el órgano tendinoso de Golgi, el uso neuromuscular, está el corpúsculo de Bater Pacini también, si mal no recuerdo, y hay Pattern. algunos más. Eh, son receptores, muchos receptores, que están diseminados en todo nuestro cuerpo, en casi todos los tejidos. Y esos son cerebritos, es lo que dice Fede, eso está en la articulación, tejido conectivo, en los tendones. Y, Algo los y puso ahí. son cerebritos que casi siempre actúan por sí solos y están creados en base a algo que ya te olvidaste vos, que estuvo muy atrás cuando recién naciste prácticamente, que Sí, es salvarte la vida a vos prácticamente. O sea, sí, a través del movimiento. nuestro cerebro tiene la parte de la razón y tiene la parte de la lógica y demás, y después tiene la parte un poco más menos desarrollada que es nuestra esencia, nuestro cuerpo. Entonces, el Eh, hipotálamo envía todas esas señales en cuanto a movimiento y demás para que nosotros podamos desplazarnos, sobrevivir, correr, bla, 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 entender la realidad. El hipotálamo está inmerso dentro de estos dos lóbulos enormes, donde antes de que llegue algo que queramos hacer nosotros, pasa por todas esas sensaciones, estrés, dolor, llanto, tristeza, alegría, todo eso, entonces quedamos limitados. Ahí es el tema. En el tobillo no tenemos los lóbulos estos que están llenos de emociones y que alguna vez lo quisiéramos sacar, tirar y decir, lo único que quiero es correr. Correr para sentirme bien. Y está bien que lo hagas, no estoy diciendo lo contrario. Pero lo que pasa es que en estos cerebritos que tenés acá en la muñeca, que tenés acá en los tobillos, todos esos cerebros no se rigen bajo la amargada y realidad de nuestra lógica o nuestra súper y efusiva razón. sí, o Simplemente sea, claro, actúan, un actúan proceso de en, integración cognitiva claro, racional. actúan en función de que el ser humano Sí, sobreviva, en función van a de hacer que lo que cuando vas puedan, van corriendo, a hacer lo que puedan. vas a lo que pueda para que vos tengas un aire más para sobrevivir. Así como reacciona también la glándula tiroidea cuando tiene que emanar algo más de alguna otra hormona para tener, si comiste de más, poder procesar mucho mejor los alimentos, así como también el hipotálamo larga mucho más hormonas si tenés que salvar a alguien, así que también como tus gónadas masculinas, femeninas liberan testosterona para que tengas que salvar a tu hijo de cualquier situación problemática en tu vida. Que Eh, están rindiendo cada vez menos. Están sacando que- el que- 50% que antes. claro, entonces, lo que apunta a la plenitud de movimiento es a explicar estos fenómenos, lo que apunta a Sí, explicar el movimiento, de alguna manera también es eso, pero lo importante a resaltar es que, y creo que este es el debe de todos los profesores, de aquí en más, es estudiar cómo crear estos mini cerebros en regiones del cuerpo que no claves. está desarrollado. Claro, Llámese cintura claro. escapular, llámese la cadera, Sí, sí, sí. llámese piso Sí, pélvico, sí. otro gran olvidado por la cantidad de Hombro, cesáreas que hay.
Ángulos Eh, jodidos del hombro. Sí, sí, sí. O sea, van a ser todos zonas de disconfort. Está buenísimo cómo lo estás interpretando, Fede. Me gusta Fede, y me gustó eso que nombrabas, todo ese hilo que vos hacés al compararlo con otras ventajas evolutivas fisiológicas que, por ejemplo, como animales Homo sapiens sapiens desarrollamos, y hace millones sí, de años venimos construyendo, por sí, ensayo y error, seguramente. Me claro, gusta cómo vos describías a estos receptores que están diseminados en todo el cuerpo como pequeñas redes, pequeños sí, cerebritos, digamos, no del todo voluntarios, sino que más bien es un sistema reflejo protector, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo veo con el tipo de entrenamiento que hace años propone Mario, por ejemplo, con su amplitud de movimiento, y, por ejemplo, el FRC, o sea, lo que va hacia la mobility, ¿no? El Functional Range Conditioning, la función articular, el acondicionamiento funcional articular significa Functional Range Conditioning. Nada más que es entrenamiento funcional en realidad. Pero Sí, sí, funcional articular, funcional articular. Entonces, precisamente ahí está la clave, lo que dice Fede. Quizás, obviamente, cuando surgió, por ejemplo, hace varios años atrás, que surgió todo esto del core, que la bóveda interna, y bueno, yo hace años que lo vengo utilizando, o sea, vengo teniendo eso presente, de los músculos profundos, obviamente, que deberían ser más importantes que los superficiales, sobre todo para funciones estabilizadoras sí, de primer medida, de primer orden, ¿sí? Los primeros que tienen que activarse son esos. claro. Pero, o sea, ahí, ¿qué pasó? Dijeron, sí, estuvimos décadas y décadas entrenando el músculo equivocado, ¿no? Porque antes, o sea, porque decían eso, Sí, sí, textual, sí, sí. dijeron, al entrenar con el recto abdominal y los crunch, pero me parece que sería caer en lo mismo, sería, si lo tomamos de esa manera, o sea, en realidad, o sea, tampoco es que veríamos entrenando, o sea, de la manera errónea, sino que me Claro, parece es, como dice Fede, es que la forma de evaluar, detectar y corregir a la hora de dosificar ejercicio puede ser más honesta, me parece, con la fisiología humana, que es resultado de la evolución. Y más ahora, en exacto. realidad. O sea, en realidad, nuestro cuerpo, somos casi todos, el diseño es cazadores-recolectores, ¿no? Nuestro Sí, diseño. Entonces, en realidad, si tuviéramos los rangos articulares para, para lanzar la lanza, para hacer sentadilla, para inclinar o levantar una piedra, para arrastrar a nuestras mujeres o lo que sea, un gorila, una bestia, con eso, esos rangos articulares funcionales, activados, esa amplitud de movimiento en esos rangos sería suficiente. Lo que sí, pasa, lo que yo pienso es, para un cazador-recolector, por ejemplo, que es nuestro genotipo, sí. el 95% de nuestro genotipo o más, para un cazador-recolector, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto puede ser suficiente? Porque, o sea, vos a la hora de ir a cazar te podían pasar mil cosas, ¿no? Lo impredecible, o sea, no es Terminás siendo solo, casado. no es el juego olímpico, ¿sí? El atleta olímpico de la antigua Grecia que se entrena para, o sea, me saco el sombrero con ello de todas maneras, pero que se Sí, sí. entrena específicamente para realizar determinados gestos, porque ahí ya hay un entrenamiento. Lo que hablamos, Fede, en los primeros capítulos de Sí. fuerza, entrenamiento, planificación, Bueno, ejercicio, actividad física. una anécdota griega, antes de que sigas, perdóname. Sí. Crotón Milón de Crotona. Milón de Crotona, ¿sabés cómo? Fue uno de los primeros o el primero quizás, no sé, no me equivoco, El que que cargaba el ganó, corderito. que cargaba el corderito y terminó ganando las Olimpiadas de no sé qué, de qué siglo que era, porque claro, Porque empezó cargaba a el cargar corderito. el corderito y terminó cargando bueyes. Un buey, claro. Claro, entonces el tipo fue a las Olimpiadas y aparece que tenían todos piedra y todo ese tipo de cosas, y el tipo fue así como si nada fuera, hizo plac, Sí, plac, llega con el, plac, llega con el buey en el hombro, ¿viste? Llega con el gané. buey ahí, muchacho, acá, vine a probar suerte. Vine a probar Eh, suerte acá, Boris. Deja al buey ahí comiendo pasto, tomando agüita. Y claro, a la hora de levantar las rocas, pero ese es el principio de progresividad de las cargas.
Claro, Es el principio de progresividad de las cargas, es el mito de Milón de Crotona, claro. la leyenda. Sí, sí, sí. Y yo creo Entonces, que es eso, ¿no? Es por eso, pero, todo lo que decía pero ¿cómo Fede y empezó lo que digo todo? yo. Empezó con un movimiento. Seguramente Claro, Milón de Crotona, antes de agarrar el corderito, cuando tenía 6 años, por ejemplo, vamos a inventar, se hizo una buena sentadilla quizá, tuvo un buen patrón de movimiento, colocó su cordero en la espalda, levantó, utilizó y marchó sin ningún problema. Y eso, a medida que fue pasando el tiempo, lo fue repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo, mejorando, ubicando y volviéndose muy bueno en el sí. arte de levantar pesos desde el suelo. O Y sea eso, que, por ejemplo, Fede, el caso de, para ser bien claros con este ejemplo que está buenísimo, el ejemplo de Milón de Crotona, que también dicen que seguramente levantaba grandes damajuanas, porque la leyenda dice sí, que tomaba 5 litros de vino, se comía 8 kilos de carne por día, no sé, era un buey también, no sé, andás a ver. Hay que un ver ahí tiranosaurio. la relación tamaño-fuerza, capaz que pesaba como Fede y yo, pesaba 70 y pico de kilos, yo qué sé. Claro, Puede ser, es probable, porque hay mucho, el contenido neural pesa más sí, que el sí, sí, tamaño para la exacto. fuerza, ¿no? Para el desarrollo de la motricidad. Y bueno, habría que ver, creo que este ejemplo es claro, o sea, los rangos articulares que Milón de Crotona precisaba para inclinarse, acuclillarse, ir en busca hacia el suelo, ¿no? De su way. Si yo levantara, ¿no? Yo levanto este animal ahora. Yo levanto a mi gata, que no creo que le guste mucho Te va a que arruinar. sea levantada. Me tengo que inclinar, tengo que inclinarme, o sea, mi cadera, mi tobillo, mi rodilla, mi hombro, mi columna tiene que aguantar también esos rangos. Entonces, bueno, ahí tenés el acondicionamiento funcional articular de Milón de Crotona. Y yendo más allá, yo iba hacia los cazadores recolectores, que es presentado como el ejemplo de la teoría de los sistemas dinámicos en estado puro, o sea, lo impredecible, lo variable, lo dinámico, lo altamente intenso, inesperado, digamos, una motricidad dopaminérgica, la dopamina, que la gente, hoy hay una epidemia mundial de baja de dopamina, o sea, Sí, y lo más interesante, Fede, ¿sabés qué es? Que hoy dime. estaba pensando, justo yo estaba en las rocas al sol hoy, Sí, y generar dopamina endógena sigue siendo relativamente, entre comillas, gratis. O sea, no precisás ni siquiera comer para liberar dopamina. Simplemente tenés sí, bueno, que hacer un poco de fuerza, estar al sol, sí, moverte, o bueno. sea, yo ahora en un minuto puedo liberar dopamina. Sí, bueno, hay que crearla. Y para eso tenés que disparar todo un sistema Hay que dispararlo. hay que Que dispararlo. eso es Es muy como todo. interesante, mirá, Fede, eso es muy interesante que lo hablé allá con el cubano, con Ernesto Prieto Gratacós, donde estuve en Buenos Aires, en el programa en el cual presenté, o sea, lo que fue mi review, en realidad, desenvolviendo el concepto de salud en el siglo XXI. Y con él, yo debatíamos esto y me presentó ejemplos de los COM, que le dicen Toba, que son unos indios ahí cerca de la región del Chaco, en Argentina. Digo, son cazadores-recolectores hoy en día, viviendo como cazadores-recolectores. Eh, a diferencia de los Inuit del norte de Canadá, los esquimales, entre comillas, mal llamados esquimales, Sí, que, por ejemplo, los COM, estos tipos del norte de Argentina, tenían la posibilidad de tener en su tierra hasta cientos o quizás mil y algo de ovejas para, para tener su producto alimenticio, tanto, no sé, leche, carne, lana, lo que sea, y tenían solamente 13 ovejas, así que seguían eligiendo, tenían la capacidad decisional de seguir eligiendo salir a cazar en vez de quedarse con 100, 200, 300 ovejas que tenían la capacidad de terreno, la capacidad en propiedad para hacerlo, sí, y seguían eligiendo la otra vía. En cambio, los Inuit, por ejemplo, una vez que se les ofrecía, y hay muchos casos, incluso los indios Hopi también de Norteamérica, son otro ejemplo, cuando se les ofrece o se les propone o se les da fácil acceso a un estilo de vida de sillón, de couch potato,
con una tele enfrente, yo no tengo tele igual, ¿no? Pero de Couch Potato con una tele y con comida rápida, de fácil acceso por botón o por el supermercado, o sea, ya no tienen que cazar, no tienen que hacer esfuerzo. Muchos eligieron esa manera de alimentarse y de sobrevivir, y así, y bueno, después saltan y se disparan todos los indicadores: diabetes, sobrepeso, síndrome metabólico, dislipemias, ¿no? Sí, Que sí. es re interesante. A mí me parece el tema comportamental, ¿no? Que es sobre todo el tema medular que yo presentaba y del cual vengo hablando, que hoy en día, que también lo hemos hablado con Fede, que hoy en día, o sea, evolutivamente estamos en yo qué sé, debe ser el mejor momento de la humanidad, si nos Tiene que ponemos a serlo. pensar. Incluso hace 30 años, 100 años, 1000 años, imagínate, o sea, pensar distinto. Imagínate libertad de opinión. O sea, digamos, en el fondo es debatible, pero yo ahora puedo estar hablando de lo que se me cante en los quinotos realmente, en este momento. Puedo estar hablando de lo que se me cante en los quinotos y, o sea, si esto mismo lo hacía hace 500 años, Te van a aparecía buscar. degollado en un Es- momento, o sea, de un momento a otro. Claro, o sea, y No se después, permitía la divulgación. exactamente, la Y cuando divulgación, tenías tanto nombre, podés ligar como... ¿Quién fue? ¿Copérnico fue? No, Copérnico fue que lo mataron. Galileo, A Galileo. Galileo dijo, todos, no, todos, y a todos se la dieron. como tenía nombre, lo pudieron hacer retractarse. Pero es lo que dice Sí, Nico. sí, A ver, tampoco lo que nosotros decimos es real desde el punto de vista de que no somos los dueños de la verdad, ni mucho menos. por supuesto. Somos dos apasionados del físico, del movimiento, y simplemente estudiamos, indagamos y criticamos ciertos pensamientos alrededor del mundo del fitness, el wellness y esto y lo otro, que se remiten pura y exclusivamente a entender ciertas cosas, nada más. Tampoco queremos inundar a la gente de más dudas todavía porque no tendría sentido. Por eso utilizamos un lenguaje simplista y por eso también tratamos de traer conceptos como los que hay en este libro, que te muestro el grosor que tiene, Espectacular. para que las charlas nos den una tranquilidad científica que nos permita entender un poco más, Ah, porque la idea es entender un poco más, nada más. No creo que sea un problema de entendimiento y demás, simplemente poder compartir, poder disfrutar un momento, estudiar, porque lo que acabamos de hacer es estudiar, sí, sí. quedan conceptos claros como amplitud de movimiento, hablamos de la célula, comunidad básica de la vida, hablamos de ATP, hablamos de cosas que capaz que hace años que no hablaste, pero está buena Pues, saberlas, porque son cosas que claro, pasan por dentro tuyo están pasando y, constantemente. y están pasando constantemente y que depende de vos manteniendo ese Sí, equilibrio hormético o de hormesis, sí. homeostático, mantener el equilibrio, que eso se trata siempre, ¿no? Yin y yang, ¿no, Nico? Siempre terminamos con esto, más o Sí. menos. Siempre, manteniendo un equilibrio, Y creo un que día te hoy, mata, hoy un Fede, día te más, matas, más que nunca depende de nosotros. Hoy más que nunca claro, depende de nosotros. hoy más que nunca, con el Y tema de ahí la está lo inmediatez. comportamental, porque depende de nuestra decisión elegir qué hacer con esto que se nos fue dado, con esta hechura, con esta carne, con este cuerpo, con este diseño. Entonces ahí está la clave, lo que está diciendo Fede. O A mí sea, me hay un interesa, tema. a mí me interesa entender este mundo de la amplitud del movimiento y del movimiento para seguir creando mini cerebros, porque siento que mi cuerpo algunas veces Sí, necesita más mini cerebros y por sí, sí, culpa tal del cual. sistema, por culpa del sistema, por culpa de los sillones, por culpa de una cantidad de cosas, yo no quiero volver a ser cazador-recolector. Yo no quiero, Exacto. porque ya fue otra Sí, era. Hemos evolucionado sí. muchísimo para ser otra vez cazadores recolectores, para que nuestro plano de movimiento sea solamente frontal, correr, y si no corres rápido, te quedas recolectando. Y si no te quedas recolectando, prácticamente te van a pasar para cuchillo porque son más válidos como Sí, carne sí. que como una boca más que alimentar. Sí, sí, Entonces, sí. recuperando eso y siendo que hemos evolucionado para movimientos laterales, movimientos transversales, una cantidad de movimientos que antiguamente no hacíamos tanto, pensemos cómo ayudar al cuerpo a crear más unidades motoras
Yo le llamo, únicas. yo le llamo ampliar el espectro motriz. O Ampliar el sea, espectro motriz Guido para Portal te que dice la reaccione el huella cuerpo por sí digital. solo. Tu huella digital de tu espectro motriz. O sea, eso Claro. puede ser chiquitito o puede ser amplio, amplio, cada vez más grande. Y creo que ahí está la clave. Y por eso es el mejor momento evolutivo, porque podemos elegir hacerlo. No es que necesariamente tenemos, porque en realidad las condiciones de la vida, o sea, si uno elige la vida del placer y el confort, lo puede hacer, o sea, algún día podés Es explotar, libre. te puede explotar el corazón o no, podés tener hasta hijos, incluso siendo obeso y teniendo todos los indicadores de factores de Todo es riesgo que posible. haya, podés tener descendencia, no pasa nada. Incluso lo que se viene ahora dentro de unos años, justo hoy estaba escuchando a Yuval Noah Harari, digo, que se habla de la inteligencia artificial y de la biotecnología y los avances. Eso ya es inminente. En cualquier momento ya te encajan un aparatito y se te resuelve discretamente un problema fisiológico que hace décadas quizás era imposible sin una intervención. Eso va a ser un Prevención cambio. de cáncer de próstata, prevención de Sí, SIDA, prevención de todo. Va a haber un sí, sí, sistema sí, ojo, que va a costar al principio que se adapte, porque al sí, cuerpo le sí, va a costar también adaptarse, y va a ser una suerte de por prueba de supuesto. ensayo y error. Pero Sí, así, sí, sí. a todos les digo, así es como ha evolucionado la humanidad, error y ensayo, error y ensayo. Antes eran Exacto. las guerras que determinaban quién era el ganador. Hoy por hoy va a ser algo un poco más caché, pero va a ser algo y bueno, está en nosotros querer luchar por lo que nosotros consideramos que nos hace bien. A mí, por lo pronto, y para no irme tan profundo, y ya empezar a dar un Sí, cierre, porque dijimos media hora y nos fuimos al carajo, sí, 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 sí. este, eh, a mí lo que me preocupa es llegar. Este discurso lo tengo siempre. Llegar a la edad que tengan que llegar, como le digo a muchos, ser el próximo Matusalén, no me importa tener 200, 300 años. Aspiro a llegar a donde voy a llegar sano, viejo. Con mis facultades Sí, de pienso funcional, y de... que tu fisiología, viste que yo le llamo el don que se nos fue dado, o sea, en realidad, si no te gusta la palabra don, si te parece esotérica o mística, o sea, tu carne, tu hechura, tus tejidos, tus órganos, tu sistema, tus aparatos, todo lo que dijimos hoy con Fede, desde la célula hasta lo que conforman todo ese Sí, sí, un conjunto sistema. de células, órganos, aparatos, sistemas, todo lo que es nuestra fisiología, o sea, darle, o sea, sentir que eso tiene un fin, quizás, ¿no? Ver Una razón de ser. cuál es la razón de ser eso, ¿no? Yo creo que en la esencia está eso, y después viene todo lo otro, esto de la amplitud de movimiento, esto de expandir tu espectro motriz, tu ser psicoquinético, como yo a veces le llamo, que no lo inventé yo, en realidad eso viene de Jean Lablache, del francés, que también es un genio del siglo XX, Jean Lablache, la psicoquinética. Es decir, son varias formas de llamar lo mismo y de que se expanda tu experiencia de vida. O sea, de todas formas, vos podés ser un coach potato, estar sentado toda tu vida prácticamente y ser feliz, digamos. Hoy podemos elegirlo. Es, creo, el único momento evolutivo en la historia que podemos elegir eso. Hace unos miles de años, de eso lo hacía solo el que estaba sentadito en el trono. Y ni tanto. Porque algún esfuerzo tenía que hacer, dos por tres. O Sí, 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 levantar un cargaba, dedo, sí. o cargaba, no sé, sus 8 esposas, o tenía que cargar con sus 8 pavos que comía, en fin. Probablemente sus esposas lo cargaban a él, pero sí, Lo bueno. cargaba, tenía más fuerza de empuje que el patriarca. Pero, Claro. o sea, la cuestión es que hoy podemos elegir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Hojas y Piedras, Fede y Nico proponen esta salud comportamental en cuanto a lo motriz, que es nuestra, digamos, nuestra área, nuestros saberes están muy enfocados y se han desarrollado en el camino del movimiento y creo que queremos seguir construyendo en base a esto y cada vez más, y también estando juntos nos potenciamos, Mucho. más allá de las distancias obviamente, así que bueno, cuenten con Hojas y Piedras. Quiero decirles que, por ejemplo, un ejemplo claro que hablaba Fede, ya que no, ni siquiera como lejos de ser dueños de la verdad,
y lejos de poseer la fisiología elegida o predilecta o la mejor fisiología motriz que puede existir. O sea, yo soy el primero en ser transparente en este sentido. Es más, todos los escáneres, el assessment que me hizo Hunter allá, próximamente voy a estar, estoy armando de a poco, organizando el material, tengo videos, materiales que voy a ir promocionando y compartiendo a través de NOMS. Y tengo, o sea, tengo harta cantidad de limitaciones articulares que a mí entender, como humano, estoy limitado en muchos aspectos, articular, motrizmente hablando. Aceptarlos y entenderlos te van a hacer un mejor humano. Por supuesto, yo creo que ahí está la clave. Entonces, Claro. invitemos a todos quizás a poder hacer ese proceso. Primero, abrir los ojos, abrir los oídos, que hay otras posibilidades de movimiento, ¿no? Hay otras posibilidades de movimiento, de ejercicio, de actividad, de deporte, lo que sea, sobre todo de movimiento. Y Sobre todo de movimiento. después buscar las maneras de empezar a aceptar, detectar, observar al detalle, quizás con más detalle, todas estas limitaciones que antes no veíamos, ignorábamos, y está bien, ese es el paso, el antiguo paso humano o el antiguo camino hacia la sabiduría, o sea que en algún momento el humano desarrolló esta capacidad encefálica que empezó a pensar y bueno, datos, información, conocimiento, sabiduría. La sabiduría en realidad, para decirlo no esotéricamente o no metafísicamente, que igual la metafísica en filosofía antigua es otra cosa, ¿no? Es el fundamento del ente, pero igual, podemos hablar en otro programa de eso, que estoy extrañando mis clases de filosofía, pero no estoy yendo ahora. Ya veo. Entonces, digamos, la sabiduría en realidad yo la veo en la praxis, en ser pragmático, como dice Ernesto, el cubano. Ser pragmático. Creo que Fede y el Nico, Hojas y Piedras, Nomadic Fede, Noms, creo que tratamos de ser muy pragmáticos y los que nos conocen y nos han visto hace tiempo saben que, o sea, no nos gusta estar mucho bajo cuatro paredes, digo, y tampoco la idea es hablar demasiado. Me parece que estamos hablando mucho en esta era. Es la era de las frases, de las quotes. Ah, mirá qué buena quote. Esta es la frase del día, ¿no? O sea, Sí. Y la al mandás final, en el sillón así. claro, estás acostadito con la pata para arriba chupando una birra, que está divino, Claro. está divino chupar birra de estar Ojalá sentado. estuviera así. Pero, digo, menos palabras y más acción, ¿no? O sea, Sí. vieron que el tiempo parece que va más rápido, no sé qué historia, bueno, o sea, yo creo que ser pragmáticos, ser prácticos, ser kinéticos, ya fue, o sea, hay que accionar. 1:30, se termina esto. ¿Saludamos? Nos vamos. Bueno, como siempre, Nico, me encantó volver a estas charlas, me encantó comunicarme con todos, Lore, Nat.